Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las civilizaciones más enigmáticas y complejas de la historia de la humanidad, los mayas. Una cultura milenaria que dejó huellas imborrables en el mundo, cuyos conocimientos astronómicos, avances matemáticos y estructuras arquitectónicas siguen siendo objeto de fascinación y estudio. Acompáñanos en este recorrido por el mundo maya, una civilización que floreció en el corazón de Mesoamérica y dejó un legado que aún perdura. El origen de los mayas. Para comprender a los mayas, debemos remontarnos a sus inicios, que datan de más de 3,000 años en el tiempo. Su historia se desarrolló en el territorio que hoy conocemos como el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Pero, ¿qué los hizo tan especiales? A diferencia de otras culturas antiguas, los mayas alcanzaron una complejidad cultural y científica sobresaliente sin influencia de otras civilizaciones exteriores, lo que los convierte en una civilización única en su tipo. Desde el principio, los mayas se establecieron como un pueblo sedentario, es decir, que vivían en un lugar fijo, lo que les permitió desarrollar sus actividades de agricultura, comercio y construcción. Pero sus conocimientos irían mucho más allá de la supervivencia. Los mayas alcanzaron una visión extraordinaria sobre el universo, la naturaleza y el tiempo. Los periodos históricos de la civilización maya. Para comprender su evolución, los expertos han dividido la historia maya en tres grandes periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. Cada uno de estos periodos representa con acento agudo un avance en sus conocimientos, organización y estilo de vida. Comenzando con el periodo preclásico, que se extendió desde aproximadamente el 1800 a.C. hasta el 250 después de Cristo, encontramos el surgimiento de las primeras aldeas y centros ceremoniales mayas. Durante esta época, comunidades del altiplano guatemalteco se asentaron en la región de El Petén y fundaron los primeros poblados. A lo largo del tiempo, comenzaron a recibir influencias de la cultura olmeca, otra civilización mesoamericana ubicada en la costa pacífica de Guatemala. Estas influencias ayudaron a los mayas a construir sus primeras estructuras ceremoniales y desarrollar sistemas básicos de escritura y numeración. El período clásico, que abarcó del 300 al 900 después de Cristo, es considerado como la época dorada de la civilización maya. Fue durante estos siglos que alcanzaron su máximo desarrollo en áreas como la arquitectura, la ciencia, la astronomía y la política. Los mayas levantaron majestuosas ciudades, como Tikal, Palenque, Uxmal y Copán, que se convirtieron en centros ceremoniales, políticos y económicos de gran importancia. En estas ciudades, los mayas construyeron templos impresionantes, pirámides escalonadas y observatorios astronómicos que aún se pueden ver hoy en día. Cada estructura tenía un propósito específico, y todas estaban alineadas con los astros y el ciclo de la naturaleza, reflejando el avanzado conocimiento astronómico de los mayas. Finalmente, el período posclásico, que abarca desde el año 900 hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, marcó un cambio en la estructura social y política de los mayas. Durante esta época, algunas regiones mayas continuaron prosperando, pero la mayoría de las grandes ciudades en las tierras bajas fueron abandonadas por causas que hasta hoy en día siguen siendo motivo de debate. Factores como la sequía, las enfermedades, las guerras internas y los cambios en las rutas comerciales han sido considerados entre las posibles causas de este colapso. Sin embargo, los mayas de las tierras altas, especialmente en la península de Yucatán, lograron sobrevivir e incluso florecer durante algunos siglos más, adaptándose a los cambios y construyendo nuevas ciudades. La estructura social y jerarquía maya. En el aspecto social, los mayas eran una sociedad jerarquizada y organizada en clanes familiares. En la cima de esta jerarquía estaban los almejenub o familias nobles, que tenían el poder absoluto sobre la sociedad. Los líderes principales, conocidos como Xalach-Winik, gobernaban sobre las ciudades y tenían la última palabra en asuntos religiosos, administrativos y militares. La posición de poder era hereditaria y estaba reservada para los descendientes directos del fundador del clan, lo que convertía a la nobleza maya en una clase cerrada y exclusiva. Los miembros de la nobleza ocupaban los cargos de mayor importancia, incluyendo el de sacerdote, que tenía un papel fundamental en la sociedad.
Los sacerdotes mayas, llamados Ajaucan, eran los guardianes del conocimiento astronómico y matemático, además de los encargados de los rituales religiosos que dirigían el destino de su pueblo. En la base de la pirámide social, estaban los campesinos y artesanos, quienes trabajaban la tierra, construían monumentos y pagaban tributos a las autoridades. Los esclavos, o pentacub, solían ser prisioneros de guerra o criminales que cumplían con trabajos forzados. Agricultura y economía maya. La economía maya se basaba principalmente en la agricultura. Cultivaban maíz, frijol, calabaza, yuca y cacao, productos que no solo eran fundamentales en su dieta, sino que también se usaban como moneda de intercambio en algunas ocasiones. Para maximizar el rendimiento de sus tierras, utilizaban la técnica de la milpa, que consistía en despejar áreas de la selva para el cultivo. Además, los mayas eran expertos en aprovechar el clima y las estaciones para obtener cosechas abundantes. El comercio jugó un papel importante en la economía maya, y los comerciantes tenían un estatus especial dentro de la sociedad. Crearon una extensa red comercial que conectaba las ciudades mayas con otras culturas mesoamericanas. A través de esta red, intercambiaban jade, obsidiana, plumas de quetzal, sal, cacao y otros bienes de lujo que provenían de regiones lejanas. Los ríos y sistemas de canales naturales en la región también fueron cruciales para el comercio, ya que facilitaban el transporte de mercancías a través de la vasta selva. El avance matemático y el calendario maya. Uno de los logros más impresionantes de los mayas fue su sistema de calendarios y su desarrollo matemático. Los mayas utilizaron un sistema numérico vigesimal y fueron una de las primeras culturas en desarrollar el concepto del cero, algo que facilitó cálculos astronómicos complejos. Con estos conocimientos, crearon el Solkin o calendario ritual, de 260 días, y el Jaab, o calendario solar, de 365 días. Estos calendarios eran utilizados para predecir eventos, celebrar rituales y organizar la vida cotidiana. La combinación de ambos calendarios daba como resultado un ciclo de 52 años, conocido como la cuenta corta. Religión y rituales. La religión maya era politeísta, y sus dioses representaban aspectos de la naturaleza y fenómenos cósmicos. Entre las deidades principales, encontramos a Hunab-Ku, el dios creador, Kukulcán, la serpiente emplumada y dios del viento, y Chak, el dios de la lluvia, entre otros. Los mayas creían que sus dioses influían en todos los aspectos de su vida, desde la cosecha hasta el clima, por lo que realizaban rituales y ceremonias en su honor. En algunos casos, estos rituales incluían sacrificios humanos, una práctica que se realizaba como ofrenda para asegurar la prosperidad y el favor divino. En los templos y centros ceremoniales, los sacerdotes usaban elementos sagrados, como plantas alucinógenas, para conectarse con sus deidades y guiar a su pueblo. El legado de la civilización maya. A pesar de su desaparición como civilización organizada, el legado de los mayas sigue vivo. Sus logros en áreas como la astronomía, la matemática y la arquitectura aún son admirados hoy. Sus templos y pirámides continúan atrayendo a millones de visitantes, y su conocimiento sobre el universo sigue inspirando a estudiosos de todo el mundo. El colapso maya, hasta hoy, permanece como uno de los grandes misterios de la historia. Gracias a sus avances científicos y culturales, los mayas lograron desafiar al tiempo, dejando un impacto duradero que ha resistido siglos de cambios. A medida que continuamos descubriendo nuevos detalles sobre su vida, religión y ciencia, su historia nos recuerda la capacidad humana para alcanzar grandes logros y dejar una huella duradera en el mundo. Así concluimos este viaje al pasado, a través de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia humana, los mayas, guardianes del tiempo y maestros del conocimiento.